Mi propio cuñado me acusó de una agresión atroz y fui a prisión. Mi familia le creyó y me echó, pero cuando la verdad salió, ahora suplican de rodillas mi perdón. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sonido que puso fin a mi vida tal como la conocía no fue un estruendo, ni un grito desgarrador, ni el chirrido de neumáticos antes de un impacto. Fue un golpe. Un golpe seco, limpio y resonante de un pequeño mazo de madera contra su base. Un sonido casi insignificante en la vasta acústica del universo, pero que para mí, en ese momento, contuvo la fuerza de una demolición. Culpable. La palabra, pronunciada por el portavoz del jurado con una monotonía burocrática, flotó en el aire viciado de la sala del tribunal. Se deslizó sobre las cabezas de extraños con expresiones aburridas, sobre los hombros caídos de mi abogado de oficio, y finalmente se estrelló contra mi pecho con la fuerza de una ola helada. Me quedé de pie, inmóvil, sintiendo como el mundo se desvanecía en un zumbido sordo en mis oídos. El elegante escudo de armas del Estado tallado en la pared de madera detrás del juez pareció burlarse de mí, una promesa de justicia que era, en sí misma, el mayor de los perjurios. Mi nombre es Itziar, tengo 25 años, y en ese instante, toda mi identidad, mis sueños, mis recuerdos y mi futuro se disolvieron y se recristalizaron en esa única y terrible palabra. Culpable. Mis ojos, movidos por un último y estúpido espasmo de esperanza, buscaron a mi familia en la primera fila. Una parte de mí, la niña ingenua que se negaba a morir, todavía esperaba encontrar una mirada de apoyo, un gesto que dijera, esto es un error, estamos contigo. Pero la realidad fue una daga que giró en la herida. Mi padre, Fermín, el hombre cuya aprobación había sido el sol esquivo de mi existencia, ni siquiera podía mirarme. Tenía la vista clavada en el suelo de baldosas, la mandíbula tan apretada que una vena palpitaba en su sien. Su rostro era una máscara de granito, tallada con las herramientas del disgusto y la vergüenza más profundos. A su lado, mi madre, Amparo, se llevaba un pañuelo de encaje a los ojos. Las lágrimas que derramaba no eran por la hija que estaba perdiendo, sino por el honor de la familia que sentía que yo había arrastrado por el fango. Eran lágrimas egoístas, lágrimas de humillación social. Y luego estaba mi hermana mayor, Jimena, la hija dorada, sentada al lado de su esposo, mi cuñado, Horacio. Jimena estaba acurrucada contra él, interpretando a la perfección su papel de hermana traicionada y esposa devota. Horacio, el supuesto sobreviviente de mi ataque, la rodeaba con un brazo protector. Su rostro mostraba una expresión de noble sufrimiento, una máscara de víctima que había ensayado hasta la perfección. Su brazo izquierdo, el que supuestamente yo había roto en un ataque de celos demenciales, descansaba en un cabestrillo de seda negra, un accesorio teatral para un drama que él mismo había escrito, dirigido y protagonizado. Fue entonces cuando nuestros ojos se cruzaron. Por una fracción de segundo, en medio de su fachada de dolida virtud, vi algo más. Un brillo, un destello fugaz de triunfo puro y sin adulterar. Una microexpresión de victoria tan rápida que si hubiera parpadeado, me la habría perdido. No sonrió con los labios, pero sus ojos lo hicieron. Y en esa mirada, vi el abismo de su maldad. Él había ganado, y yo era el trofeo de su victoria. Dos oficiales uniformados se materializaron a mi lado. El olor a sudor y a tela barata me envolvió. Sentí el frío del metal en mis muñecas, un frío que parecía subir por mis brazos y congelar mi corazón. El chasquido de las esposas al cerrarse fue el punto final, el eco metálico del mazo del juez. Era real. Irrevocable. Mientras me guiaban por el pasillo central, pasé junto a mi familia. Fue la caminata más larga de mi vida. Mi padre se encogió visiblemente, como si mi sombra pudiera mancharlo. Jimena escondió el rostro en el pecho de Horacio, negándose a presenciar mi desgracia. Pero fue mi madre la que me asestó el golpe final. Al pasar a su lado, tan cerca que pude oler la nube de su perfume caro, se inclinó hacia mí.
Su aliento cálido rozó mi oído mientras siseaba, en un susurro cargado con el veneno de una víbora, palabras destinadas solo para mí. Has destruido a esta familia. Ojalá te pudras. No fue una acusación. Fue una maldición. Y en ese momento, entendí que el veredicto del jurado había sido una mera formalidad. Mi verdadera sentencia había sido dictada mucho antes, no en una sala de tribunal, sino en el corazón de mi propia familia. Para ellos, yo ya era culpable. El juicio solo había sido el funeral público de una hija a la que ya habían enterrado en sus corazones. Un mes antes, la vida aún conservaba una apariencia de normalidad, una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. La manifestación más clara de esta normalidad eran las cenas dominicales. Un ritual ineludible orquestado por mi madre para proyectar al mundo la imagen de una familia unida y próspera. Para mí, era una actuación semanal en una obra que detestaba. La última de esas cenas permanece grabada en mi memoria con la claridad de un cristal de hielo. El comedor estaba impregnado del aroma del lomo mechado de mi madre y de una tensión tan palpable que casi vibraba en el aire. Jimena, tesoro, tienes que contarnos todo sobre el nuevo puesto, arrulló mi madre, sirviéndole a mi hermana la mejor porción de carne. Gerente de marca. Suena tan importante. Estoy tan orgullosa. Jimena, enfundada en un vestido de seda que yo sabía que aún no había pagado, sonrió con una modestia perfectamente calculada. Bueno, mamá, es un gran paso. Horacio me ayudó a negociar el contrato. Dice que tengo un talento natural para el lujo. Mientras hablaba, sacó su teléfono disimuladamente y se tomó una selfie rápida con su plato, seguramente para su legión de seguidores en Instagram. Por supuesto que lo tienes, tronó mi padre desde la cabecera de la mesa. Siempre has tenido clase, hija. No como otros. Su mirada se desvió hacia mí por un instante, lo suficiente para que la indirecta aterrizara. Horacio, hijo, has sido una bendición para esta familia. Y para mi empresa. Esas nuevas estrategias que implementaste, geniales. Horacio, que disfrutaba del papel de yerno y socio modelo, levantó su copa de vino. Solo aporto una perspectiva fresca, Fermín. El negocio tiene unos cimientos sólidos gracias a ti. Simplemente lo estoy modernizando para el siglo XXI. Me removí en mi silla, sintiéndome cada vez más invisible. Decidí hacer un último y tonto intento por conectar. Hablando de proyectos, la revista de diseño, Vector y Pixel, me contactó. Quieren hacer un artículo sobre mi blog de arte. El silencio que siguió fue denso y incómodo. Mi padre carraspeó. ¿Esa cosa de tus dibujos por computadora? ¿Pagan por eso? No, papá. Es por el reconocimiento. Es una de las publicaciones más importantes en mi campo, expliqué, mi voz perdiendo fuerza con cada palabra. Hija, los pasatiempos están muy bien para mantener la mente ocupada, dijo mi madre con un tono condescendiente, como si le hablara a una niña. Pero tu padre tiene razón. Necesitas estabilidad. Un trabajo con seguro médico. Algo normal. El arte no paga la hipoteca, cuñadita, sentenció Horacio con una sonrisa paternalista que me revolvió el estómago. Pero sigue soñando. Es adorable. La humillación me quemaba la garganta. Estaba a punto de refugiarme de nuevo en mi silencio cuando mi tío Darío intervino. Él era la anomalía en nuestra ecuación familiar. Mientras mi padre coleccionaba autos clásicos, Darío coleccionaba sellos en su pasaporte. Un momento, dijo, dejando su copa en la mesa. Vector y Pixel, es una publicación muy seria. Que te busquen a ti significa que tu trabajo es de primera categoría, Itziar. Mucho más que un hobby. Es una validación profesional. Enhorabuena. Le dediqué una pequeña sonrisa, un faro de gratitud en la oscuridad. ¿De verdad la conoces, tío? Claro. La sigo online. Me encanta esa serie tuya sobre paisajes urbanos abstractos. Tienes un ojo increíble para el color y la composición. Se giró hacia mi padre. Fermín,
deberías estar orgulloso. Tu hija tiene un talento excepcional. Mi padre solo murmuró algo ininteligible. Horacio, sin embargo, miró a Darío con un destello de irritación en los ojos. No soportaba que nadie en la mesa desviara la atención de él o de su trofeo, Jimena. Tuvimos una breve conversación, tío Darío y yo, sobre técnicas de ilustración digital. Fue como un respiro de aire fresco en una habitación sin oxígeno. Pero duró poco. La conversación general fue rápidamente secuestrada de nuevo por los planes de Jimena para redecorar su casa, los éxitos de Horacio en la empresa y los próximos torneos de golf de mi padre. Me retiré a mi caparazón, observando la dinámica. Eran un sistema solar perfectamente alineado, con Jimena y Horacio como soles gemelos en el centro. Mis padres y el resto de los parientes eran los planetas, girando en órbitas predecibles. Y yo era un cometa lejano, visible solo de vez en cuando, una curiosidad fría y distante antes de que la atención volviera a las estrellas más brillantes. No sabía que esa cena era la calma antes de la tormenta. No sabía que el hombre que sonreía tan afablemente mientras cortaba su carne era un ladrón. Y no sabía que mi único aliado en esa mesa sería la única persona que lucharía por mí cuando todos los demás me dieran por muerta. La primera noche en la celda de detención es una fractura en el tiempo. El antes y el después se convierten en dos continentes separados por un océano de incredulidad. Sentada en un catre metálico que olía a óxido y a miedo, me abracé las rodillas y dejé que el museo de mi memoria abriera sus puertas. No era una visita voluntaria, era una autopsia de cada pequeño corte y contusión que me había llevado a esa mesa de operaciones de hormigón. La primera sala de exhibición estaba dedicada a mi infancia. La pieza central era el jarrón de la abuela, o más bien, los fragmentos de lo que había sido. Yo tenía 10 años, absorta en un libro en el rincón más alejado de la sala. Jimena, con 12, corría como un torbellino persiguiendo al gato. Escuché el estruendo, el sonido cristalino de la porcelana haciéndose añicos. Cuando mis padres entraron, alertados por el ruido, Jimena ya estaba llorando, con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Fue Itziar, sollozó, señalándome. Me empujó mientras corría. Mis protestas fueron ahogadas por sus sollozos. No hubo juicio, no hubo investigación. La palabra de la hija perfecta contra la de la hija rara y callada. El castigo, 3 horas de cara a la pared y una semana sin postre, mientras Jimena era consolada con helado, para superar el trauma. Aprendí temprano que en mi familia, la verdad no era un hecho, sino una cuestión de narrativa. Y yo nunca fui la narradora. La siguiente exhibición era más oscura. La adolescencia. A los 16, gané un concurso de arte en la escuela. El premio era una beca para un curso de verano de pintura en San Miguel de Allende. Estaba eufórica. Era la primera vez que sentía que mi hobby tenía un valor real. El día de la ceremonia de premiación, mis padres me dijeron que no podían ir. ¿Por qué?, pregunté, con el corazón encogido. Tu hermana tiene una presentación de baile esa misma noche, cariño, explicó mi madre. Es la solista principal. No podemos faltársela. Fui sola a recibir mi premio. Mientras estaba en el escenario, bajo las luces, podía ver los asientos vacíos donde deberían haber estado ellos. Esa noche, aprendí que mi éxito siempre sería secundario al espectáculo de mi hermana. El diorama más grande y doloroso fue el del dinero. Mis 18 años. Durante 2 años, había trabajado turnos dobles en una cafetería, soportando clientes groseros y el olor a grasa, para ahorrar para mi sueño, un viaje a Oaxaca para estudiar el arte popular. Cada billete guardado era una promesa. Un día, mi tarjeta fue rechazada en una librería. Fui al banco, aterrada. Mi cuenta, que debería haber tenido más de 20,000 pesos, tenía apenas 200. Corrí a casa. Mi madre me lo confesó sin pestañear. Jimena tenía una deuda en su tarjeta de crédito. Unas compras, se le fue la mano. No podíamos dejar que afectara su historial crediticio. Mi padre lo sentenció: el dinero en esta casa es para la familia. Y tu hermana lo necesitaba más.
Ya tendrás tiempo para tus viajecitos. No era un préstamo. No era una emergencia. Fue una confiscación. Mi trabajo, mi tiempo, mis sueños, simplemente no eran tan importantes. Y entonces, llegué a la última sala del museo, la más reciente. La sala del Proyecto Fénix. La memoria era tan vívida que casi podía oler el polvo del estudio de mi padre. Sucedió la semana antes de la última cena. Mi portátil había muerto y necesitaba desesperadamente terminar un proyecto para un cliente. Mi padre me permitió usar el ordenador de sobremesa del estudio. Mientras buscaba un archivo, vi la carpeta. Proyecto Fénix. La curiosidad, esa gata traicionera, me empujó a abrirla. No eran planos de construcción. Eran las entrañas financieras de una traición. La primera hoja de cálculo que abrí me dejó sin aliento. Comparaba los costos de materiales de proveedores reales con las facturas que Horacio presentaba a la empresa. Cemento, acero, varillas, todo estaba inflado, un 30, un 40%. Mi mente, siempre buena con los patrones, empezó a conectar los puntos. Abrí otro archivo, estados de cuenta de una sociedad pantalla en Panamá. Las transferencias entrantes coincidían, peso por peso, con las diferencias de las facturas infladas. Era un saqueo metódico, brillante en su simplicidad y en su audacia. Horacio no era un socio, era un cáncer, devorando la empresa desde dentro, construyendo su propio imperio sobre la ruina inminente de mi padre. Recuerdo el frío que me invadió, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del conocimiento, el peso de una verdad horrible. Imprimí los documentos más condenatorios. Cada página que salía de la impresora era como el latido de un tambor, marcando el comienzo de una guerra que no sabía que estaba a punto de librar. Sentada en la celda, bajo la luz amarillenta de una bombilla solitaria, me di cuenta. Toda mi vida, me habían tratado como si mis observaciones, mis sentimientos, mi propia existencia, fueran insignificantes. Pero mi capacidad para ver lo que otros ignoraban, mi atención al detalle, era lo que me había permitido descubrir la verdad. Irónicamente, la misma cualidad que me había hecho invisible en mi familia era la que me había convertido en la mayor amenaza para ella. Había encontrado el cáncer. Pero no sabía que, para salvar al anfitrión, la familia preferiría extirpar al cirujano. Pasé la noche en vela, con las pruebas del fraude de Horacio esparcidas sobre mi cama como las piezas de un rompecabezas macabro. Un torbellino de opciones se arremolinaba en mi mente. ¿Debía ir directamente con mi padre? La imagen de su rostro descompuesto por la traición me detenía. Era un hombre orgulloso, pero enterarse de que su yerno predilecto lo había estado engañando de forma tan humillante podría ser un golpe devastador para su salud. ¿Debía llamar a mi tío Darío? Él me creería, sin duda, pero su intervención podría desencadenar una guerra familiar abierta. Al final, mi naturaleza, la que siempre buscaba evitar el conflicto, la que aún albergaba una estúpida esperanza de resolver las cosas sin causar un daño irreparable, tomó la peor decisión posible. Decidí confrontar a Horacio. En mi ingenua mente, imaginé una escena de película. El villano, acorralado por la evidencia, confesaría y podríamos encontrar una solución discreta para devolver el dinero sin que el mundo de mi familia implosionara. Era una fantasía peligrosa. Esperé a la mañana siguiente, a un momento en que sabía que estaría solo en el estudio de la casa. Entré sin llamar, cerrando la puerta con un clic que sonó demasiado fuerte en el silencio de la mañana. Él estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia el jardín. Sabía que vendrías, dijo, sin volverse. Su voz era tranquila, casi melancólica. Dejé la carpeta sobre el gran escritorio de caoba de mi padre. Horacio, se acabó. Lo sé todo. Se giró lentamente. No había sorpresa en su rostro, ni miedo. Solo una especie de decepción divertida, como la de un maestro de ajedrez cuyo oponente ha hecho un movimiento torpe y predecible. Todo, es una palabra muy grande, Itziar, dijo, acercándose al escritorio. Hojeó los papeles con una calma exasperante. Debo admitir que eres más meticulosa de lo que pensaba. Siempre te subestimé.
Esto no es un juego. Has estado robándole a mi padre, a tu propia familia. Él soltó una risita. Familia. Qué concepto tan pintoresco. Lo que yo he hecho se llama visión de negocios. Tu padre es un dinosaurio. Su empresa se habría extinguido de todos modos. Yo solo estoy rescatando los activos viables para asegurar el futuro. Un futuro para tu hermana, por cierto. A ella le gustan las cosas bonitas, y las cosas bonitas cuestan dinero. El cinismo de sus palabras me dejó helada. Vas a hablar con mi padre. Vas a confesar y a devolver hasta el último centavo. Él se acercó más, hasta que solo el escritorio nos separó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos en la madera. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una intensidad depredadora. Escúchame con atención, cuñadita, porque solo te lo voy a decir una vez, siseó, su voz bajando a un susurro amenazante. Tú no estás en posición de exigir nada. Eres un cero a la izquierda en esta casa. Una nota al pie de página en la historia de esta familia. ¿Sabes por qué? Porque eres débil. Crees en cosas como la verdad y la justicia. Pero yo creo en el poder. Y en esta casa, el poder lo tengo yo. Me analizó con una crueldad clínica. Sé cómo te ven. La hija rara, la artista temperamental, la que siempre está juzgando en silencio. Eres la candidata perfecta para un colapso nervioso. Un pequeño empujón es todo lo que se necesita para que tu palabra no valga nada. Y entonces, el actor tomó el escenario. Su rostro se transformó. La confianza depredadora fue reemplazada por una máscara de miedo y desesperación. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Por favor, Itziar, no hagas esto, gritó, su voz de repente aguda y llena de pánico, aunque yo no me había movido un centímetro. Me quedé petrificada, mi mente luchando por comprender el cambio repentino. Te daré lo que quieras, pero no le digas a Jimena, suplicó al aire. Luego se golpeó la mano izquierda con una fuerza brutal contra la esquina del escritorio. Escuché un crujido enfermizo y un grito de dolor, esta vez genuino, brotó de sus labios. Auxilio, bramó, sus ojos fijos en los míos, llenos de un odio triunfante. Me está atacando. Ayúdenme, por favor. Está loca. Arrancó los papeles de la carpeta y los arrojó al aire, creando una lluvia de pruebas que ahora parecían confeti en una celebración macabra. Se rasgó el cuello de su propia camisa y se tambaleó hacia atrás, chocando deliberadamente contra una estantería y tirando al suelo una pila de libros. La puerta del estudio se abrió de golpe. Mi padre, mi madre y Jimena estaban allí, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. La obra de Horacio había encontrado a su público. Y yo, la espectadora paralizada, estaba a punto de ser arrastrada al escenario para ser la villana de la función. El tiempo pareció estirarse y deformarse, como en una pesadilla febril. El cerebro humano, en momentos de shock extremo, tiene una extraña capacidad para registrar los detalles más absurdos. Noté una mota de polvo bailando en un rayo de sol que entraba por la ventana. Noté que a mi padre se le había desabrochado un botón de la camisa. Noté el olor a pánico y a perfume caro que emanaba de mi madre. Sus ojos, los de los tres, barrieron la escena en un instante. No vieron un estudio con papeles esparcidos y un hombre que acababa de autolesionarse. Vieron la confirmación de todos sus prejuicios sobre mí. Vieron a su yerno y esposo perfecto, Horacio, encogido de dolor, con la mano hinchándose visiblemente, el rostro pálido y sudoroso. Vieron a la hija y hermana problemática, Itziar, de pie en medio del caos, con una expresión de horror que ellos interpretaron como la furia de una arpía. Cariño. Por el amor de Dios, gritó Jimena, siendo la primera en reaccionar. Corrió hacia Horacio, apartándome de un empujón tan violento que me hizo tropezar. ¿Qué te ha hecho esta loca? Horacio, el actor consumado, se aferró a ella como un náufrago a una tabla. No sé qué le pasó, jadeó, vendiendo cada palabra con un esfuerzo aparente. Empezó a gritar, a decir cosas horribles de nosotros.
Dijo que tenía pruebas de que yo te engañaba, que quería dinero. Cuando me negué, se volvió loca. Me atacó, me empujó. Mi mano. Mentira, grité, encontrando mi voz por fin. Sonó estridente y desesperada, exactamente como la voz de una culpable. Él miente. Está robando. Papá, las pruebas están en esos papeles, en el suelo. Mi padre ni siquiera miró los papeles. Su mirada estaba fija en mí, y en ella ardía una furia helada que nunca había presenciado. Silencio, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Cómo te atreves a traer esta inmundicia a mi casa? ¿Después de todo lo que Horacio ha hecho por nosotros? Fermín, él está herido. Tenemos que llevarlo al hospital, urgió mi madre, corriendo hacia el teléfono. Y llama a la policía. Esta niña es un peligro. No soy una niña, grité, la frustración y la injusticia convirtiéndose en una bola de fuego en mi garganta. Soy su hija. ¿Por qué no me escuchan? Por una vez en su vida, escúchenme. Mi súplica fue respondida con una bofetada. Mi madre, la que me había dado la vida, cruzó la habitación y me golpeó con toda la fuerza de su indignación y su vergüenza. El sonido resonó en el estudio. El dolor agudo en mi mejilla fue eclipsado por el dolor sordo de la traición final. Tú dejaste de ser mi hija en el momento en que decidiste atacar a esta familia, dijo, con los dientes apretados, su rostro a centímetros del mío. No eres más que veneno. La llegada de la policía fue rápida y eficiente. 2 oficiales entraron, sus rostros impasibles, acostumbrados a los dramas domésticos. Escucharon la versión de Horacio, una historia coherente y llena de detalles creíbles, respaldada por los testimonios histéricos y llorosos de Jimena y mis padres. La mano rota de Horacio era la prueba irrefutable, el cuerpo del delito. Cuando intenté dar mi versión, la del desfalco, el robo, la traición financiera, el oficial más viejo me miró con una mezcla de lástima y hastío. Señorita, dijo, ya hemos oído suficiente. Será mejor que venga con nosotros. Me leyeron mis derechos en mi propia casa. Me esposaron frente a la gente que se suponía que debía protegerme. Mientras me sacaban, vi la carpeta con las pruebas. Uno de los oficiales la recogió con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada. La añadiremos a la evidencia como intento de extorsión, dijo. La última imagen que tuve de mi familia fue la de un cuadro trágico y grotesco. Mi padre consolando a Jimena, mi madre atendiendo a Horacio como si fuera un héroe de guerra herido. Ninguno de ellos me miró. Me habían borrado, extirpado como un tumor maligno. En el asiento trasero del coche patrulla, mirando las calles familiares pasar a través de la rejilla, comprendí la aterradora verdad que Horacio me había revelado: la gente no cree la verdad, cree la historia que más le conviene. Y la historia de una hija celosa y desequilibrada era mucho más fácil de digerir para mi familia que la incómoda y devastadora verdad de que su mundo perfecto era una farsa construida por un ladrón. El juicio fue un trámite, una ceremonia para darle un barniz de legalidad a mi condena. Mi abogado de oficio, un joven idealista pero sin experiencia, fue aplastado por el peso de la fiscalía y el testimonio unificado de mi familia. El brazo roto de Horacio, exhibido en el tribunal con radiografías y el testimonio solemne del traumatólogo, fue mi sentencia de muerte. Mis intentos de hablar del fraude fueron calificados de fantasiosos y vengativos. Fui sentenciada a 4 años de prisión por agresión con lesiones graves. Santa Marta Acatitla no es solo una prisión, es otro universo con sus propias leyes de la física social. El miedo es la gravedad que lo mantiene todo en su sitio. Los primeros meses fueron una prueba de supervivencia. Aprendí a hacer mi cama con una precisión militar, a comer rápido sin mirar a nadie a los ojos, a distinguir los sonidos de una pelea inminente de los ruidos habituales de la desesperación. Aprendí que el silencio era un escudo y que las lágrimas eran una invitación a los depredadores. Mi única conexión con el mundo exterior era mi tío Darío. Sus visitas mensuales eran un oasis en un desierto de hormigón. Detrás del grueso cristal, hablábamos por un teléfono que olía a desinfectante. Él nunca flaqueó. Sigo investigando, Itziar. No te preocupes.
Tú concéntrate en sobrevivir ahí dentro. Sé fuerte. Sus palabras eran el único alimento para mi alma. Pero la supervivencia pasiva no era suficiente. No iba a permitir que ese lugar me devorara por dentro. Decidí luchar, no con los puños, sino con lo que siempre había sido mío, mi mente y mi arte. Me inscribí como voluntaria en la biblioteca de la prisión, un cuarto pequeño y polvoriento lleno de libros donados con las páginas amarillentas. Empecé a organizar las estanterías, a reparar lomos rotos con cinta adhesiva. Pronto, me di cuenta de que muchas de mis compañeras eran analfabetas funcionales. No podían leer las cartas de sus hijos, ni escribirles de vuelta. Así que me convertí en su escriba. Me sentaba con ellas, mujeres rudas con historias de vida que harían palidecer cualquier novela, y escuchaba. Escuchaba sus palabras de amor, de arrepentimiento, de anhelo. Y las plasmaba en el papel, intentando capturar la esencia de sus voces. Dile a mi niño que su mamá lo quiere más que a nada en el mundo, me decía una, y yo escribía. Pregúntale a mi mamá si las rosas de su jardín ya florecieron, me pedía otra. A cambio, me gané su protección. Nadie se metía con la escritora. Mi primer punto de inflexión llegó con una mujer llamada Guadalupe, la madrina. Era una reclusa mayor, respetada y temida a partes iguales, que controlaba el pequeño comercio interno del pabellón. Un día, me llamó. He oído que sabes dibujar, me dijo, su voz rasposa por décadas de tabaco barato. Me mostró una foto arrugada y descolorida de una niña pequeña. Es mi nieta. No la he visto desde que nació. ¿Puedes dibujarla para mí? Que se vea bonita. Pasé 3 días trabajando en ese retrato con un trozo de carboncillo robado de la clase de arte y un papel de estraza. Me esforcé en capturar la luz en los ojos de la niña, la curva de su sonrisa. Cuando se lo entregué a la madrina, se quedó mirándolo en silencio durante un largo rato. Vi como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla curtida. Nadie había hecho algo tan bonito para mí en 30 años, dijo en voz baja. A partir de ese día, tuve una aliada poderosa. Mi arte se convirtió en mi moneda y en mi terapia. Dibujaba para las demás, retratos de seres queridos, paisajes de lugares a los que soñaban volver. Y para mí, dibujaba en un cuaderno secreto que mi tío me había conseguido. Dibujaba mis sentimientos, la rabia, la soledad, la esperanza. Llené páginas y páginas con imágenes abstractas, con formas oscuras y líneas rotas que representaban mi mundo interior. Estaba creando belleza en el lugar más feo del mundo. Estaba manteniendo mi espíritu intacto. Los 4 años me transformaron. La joven ingenua y ávida de aprobación que entró en Santa Marta murió en algún momento del 2.º año. La mujer que se preparaba para salir era diferente. Era más delgada, con algunas cicatrices nuevas y una mirada que había visto demasiado. Pero también era más fuerte, más sabia y estaba llena de una determinación tan fría y dura como el acero de los barrotes que la habían contenido. Mi familia me había metido en una jaula para silenciarme. No se dieron cuenta de que las jaulas no siempre rompen el espíritu. A veces, solo le dan tiempo para afilar sus garras. Y yo había pasado 4 años afilando las mías, esperando pacientemente el día en que la puerta de la jaula se abriera. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El día de mi liberación, el cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una capa de smog gris, pero para mí, era el cielo más hermoso que había visto nunca. La libertad no es la ausencia de muros, es la posibilidad de caminar en cualquier dirección. Al cruzar la última puerta de la prisión, el ruido del tráfico de la calzada Ermita Iztapalapa me golpeó como una ola, un sonido caótico y vibrante que era la música de la vida misma. Sostenía una caja de cartón con mis tesoros, mis cuadernos de dibujo, los libros que mi tío me había traído y un fajo de cartas. No esperaba a nadie. La independencia era la primera y más dura lección que había aprendido. Por eso, el ver el familiar Volvo azul de mi tío Darío aparcado al otro lado de la calle fue un shock para mi sistema,
una oleada de calor en un corazón que se había acostumbrado al frío. Estaba apoyado en el coche, fumando un cigarrillo. Se veía más viejo. El pelo, antes salpicado de gris, era ahora casi completamente blanco. Había nuevas arrugas de preocupación surcando su frente. Cuando me vio, tiró el cigarrillo y lo aplastó con el pie. Cruzó la calle, me quitó la caja de las manos sin decir una palabra y me envolvió en un abrazo. Olía a tabaco, a café y a lealtad. Me aferré a él y lloré, liberando los sollozos que había contenido durante 1460 días. Ya pasó, chaparra, susurró, dándome palmaditas en la espalda. Ya estás fuera. Se acabó. En el coche, mientras nos alejábamos de la mole de hormigón que había sido mi hogar, me sentía como una extraterrestre. Cada semáforo, cada escaparate, cada rostro anónimo era un milagro y una amenaza. Te tengo un lugar, dijo Darío, rompiendo el silencio. Un pequeño apartamento en la colonia Narvarte. No es lujoso, pero es tuyo. He pagado el alquiler por adelantado para 6 meses, para que tengas tiempo de respirar. La gratitud era una emoción tan abrumadora que me ahogaba. Solo pude asentir. No he estado perdiendo el tiempo, Itziar, continuó, su tono volviéndose serio. Abrió la guantera y sacó una carpeta abultada. Esto es para ti. La abrí. Era el fruto de 4 años de trabajo obsesivo. Darío, usando sus ahorros de jubilación, había contratado a un investigador privado, un hombre tenaz y discreto. Juntos, habían desenterrado el pasado de Horacio. Estaba la declaración jurada del señor Beltrán, su antiguo socio, detallando la estafa que lo había llevado a la quiebra. Había extractos bancarios que el investigador había conseguido a través de contactos, mostrando un patrón de gastos lujosos que no se correspondían con los ingresos declarados de Horacio. Y luego, estaba la joya de la corona. Me costó casi 2 años encontrarla, explicó Darío. Se llama Elvira. Doña Elvira. La vecina de tus padres. 80 años. Viuda. Su única compañía son sus geranios y la televisión. ¿Qué vio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Todo, respondió Darío. Hablé con todos los vecinos. Nadie vio nada. O nadie quiso ver. Pero ella estaba en su balcón, regando las plantas. La ventana del estudio de tu padre da justo a su balcón. Vio cómo salías de la casa. Vio a tu padre cerrarte la puerta. Y luego, vio a Horacio salir al porche. Me lo describió con todo detalle. Me dijo que miró a ambos lados de la calle, como asegurándose de que nadie lo veía. Y entonces, se arrojó él mismo por los escalones. Fue un acto deliberado. Empezó a gritar después de caer. El aire abandonó mis pulmones. Y, hablará. Darío suspiró, sus manos apretando el volante. Al principio, no quería. Tu padre, instigado por Horacio, fue a hablar con ella. Le sugirió que no sería bueno para su hijo, que tiene un puesto menor en la delegación, que se difundieran chismes falsos. Fue una amenaza velada, y ella se asustó. Pero seguí visitándola, llevándole pan dulce, hablando con ella. La culpa la estaba carcomiendo. Hace una semana, me llamó. Me dijo que no podía dormir por las noches. Me dijo que está lista para decir la verdad. Mientras mi tío hablaba, mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando las piezas. Sentí una oleada de adrenalina, una claridad helada que no había sentido en años. Llegamos al edificio de apartamentos. Darío aparcó y apagó el motor. Se giró para mirarme, sus ojos serios. Hay algo más. Tu padre me llamó ayer. Desesperado. La constructora está en las últimas. Horacio la ha dejado seca. No pueden pagar a los proveedores, ni la nómina de los trabajadores. Ha convocado una reunión familiar de emergencia este sábado. Va a rogarles a sus hermanos que le presten dinero para evitar la quiebra. Una sonrisa lenta, una sonrisa que no reconocí como mía,
se dibujó en mis labios. Era una sonrisa afilada, peligrosa. Así que van a estar todos reunidos, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Toda la familia. En la misma casa. Darío asintió, entendiendo perfectamente hacia dónde se dirigían mis pensamientos. Es el escenario perfecto. No, tío, respondí, mi voz firme y clara. No es un escenario. Es un tribunal. Y esta vez, el juicio será nuestro. El sábado por la tarde, el aire en el salón de la casa de mis padres estaba espeso con el aroma del fracaso. A través de la ventana del coche de mi tío, aparcado al otro lado de la calle, podía ver las siluetas moviéndose dentro. Era una reunión de buitres esperando para picotear los restos de un cadáver financiero. ¿Estás lista?, me preguntó Darío, su mano descansando brevemente sobre la mía. Asentí. Nací lista para esto. Esperamos 10 minutos más, dándoles tiempo para que la desesperación alcanzara su punto álgido. Luego, salimos del coche. A nuestro lado, la licenciada Macarena, una mujer cuya presencia irradiaba una autoridad tranquila y formidable. Y detrás de nosotros, en otro coche, doña Elvira, acompañada por su hijo, un hombre de aspecto nervioso pero decidido. Darío abrió la puerta principal sin llamar. Tenía su propia llave. Entramos. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Las tazas de café se quedaron suspendidas en el aire. 14 pares de ojos se clavaron en mí. Vi sorpresa, confusión, y en los rostros de mis padres y mi hermana, un miedo primordial. Mi padre, demacrado y pálido, fue el primero en hablar. ¿Qué significa esto? Itziar, ¿qué haces aquí? Fuera de mi casa. En realidad, técnicamente, esta casa está a punto de ser del banco, intervino la licenciada Macarena, su voz cortando el aire como un bisturí. Dejó su maletín sobre la mesa de centro con un golpe seco. Pero estamos aquí para hablar de por qué esta familia ha llegado a este punto. Horacio se levantó, intentando recuperar el control. Se interpuso entre Jimena y yo, como un caballero protegiendo a su damisela. No sé qué juego es este, pero no tienes ningún derecho. Te exijo que te vayas. Siéntese, señor Montenegro, ordenó la abogada. O mis próximos comentarios los haré en presencia de la policía. Horacio palideció y, por primera vez, vi una grieta en su armadura de arrogancia. Se sentó. Lo que siguió fue una ejecución pública. La licenciada Macarena, con una calma metódica, desmanteló la vida de Horacio pieza por pieza. Primero, la evidencia financiera. Proyectó desde su portátil a la gran pantalla de televisión de la sala las hojas de cálculo, los estados de cuenta de Panamá, los correos electrónicos codificados. Explicó, en un lenguaje sencillo que hasta mis tías más despistadas podían entender, cómo Horacio había sifonado sistemáticamente millones de pesos. Mi padre se encorvó en su sillón, cada revelación era un golpe físico. Mi madre empezó a mecerse, murmurando, no puede ser, no puede ser. Jimena miraba la pantalla con los ojos desorbitados, su mundo de lujo derritiéndose ante ella. Son mentiras. Documentos falsificados, gritó Horacio, poniéndose de pie de un salto. Es una conspiración de ella. Siempre ha estado obsesionada conmigo, celosa de nuestra felicidad. Pregúntenselo a mi esposa, a mis suegros. Díganles cómo me atacó. Me alegra que saque el tema de la agresión, dijo la licenciada Macarena sin inmutarse. Se giró hacia mí. Era mi turno. Me puse de pie. Ya no era la niña asustada. Era una mujer que había sobrevivido al infierno. Sí, hablemos de ese día, dije, mi voz resonando en el silencio. Hablemos de cómo descubrí tu robo y te confronté. Hablemos de cómo, cuando te viste acorralado, decidiste convertirte en la víctima. Hablemos de tu brazo roto. Tú me empujaste por las escaleras, ladró. Una afirmación muy seria, dije, mi calma contrastando con su pánico creciente. Una que, afortunadamente, no tenemos que dejar a la interpretación.
Mi tío Darío se acercó a la puerta principal y la abrió de nuevo. Doña Elvira entró, caminando lentamente, apoyada en el brazo de su hijo. La habitación entera contuvo la respiración. Doña Elvira, dijo la abogada con suavidad. ¿Reconoce a este hombre? Señaló a Horacio. La anciana asintió. Es el yerno de Fermín. ¿Podría, por favor, contarle a esta familia lo que vio desde su balcón la tarde del 15 de marzo de hace 4 años? Doña Elvira se giró, ignorando a Horacio, y miró directamente a mi padre. Su voz, aunque frágil, estaba impregnada de una autoridad moral inquebrantable. Fermín, éramos buenos vecinos, comenzó. Vi crecer a tus hijas. Ese día, yo estaba regando mis geranios. Vi a tu Itziar salir de la casa. Estaba llorando. Y te vi a ti, Fermín, cerrarle la puerta en la cara. Me dolió el corazón por ella. Mi padre gimió, un sonido animal de puro dolor. Pero no me metí. Pensé que eran problemas de familia. Me quedé allí, y vi cómo este señor, su dedo tembloroso ahora apuntaba directamente a Horacio, salía al porche. Miró a un lado. Miró al otro. La calle estaba vacía. Y entonces, Fermín, lo vi. Lo vi tan claramente como te veo a ti ahora. Se lanzó. Se tiró él mismo por los 3 escalones del porche. Cayó sobre su brazo de una forma extraña. Y solo después de que estaba en el suelo, retorciéndose, solo entonces, empezó a gritar pidiendo ayuda. La verdad cayó sobre la habitación con el peso de una avalancha. He callado 4 años por miedo, concluyó doña Elvira, sus ojos llenándose de lágrimas. Miedo por mi hijo. Pero el miedo a morir con una mentira en mi conciencia es más grande. Ese hombre es un demonio. Y dejó que una inocente pagara por su maldad. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo entero rompiéndose. La verdad no siempre es liberadora. A veces, es una jaula. Y las puertas de la jaula de mi familia acababan de cerrarse de golpe, con ellos dentro. El testimonio de doña Elvira no fue una bomba, fue una detonación controlada que demolió los cimientos de la familia Montenegro desde dentro. La onda expansiva de la verdad arrasó con todo a su paso. Jimena fue la primera en derrumbarse. Se quedó mirando a Horacio, no con ira, sino con una repulsión absoluta, como si estuviera viendo a una criatura extraña y repugnante por primera vez. El hombre con el que había construido su vida, el arquitecto de su felicidad de escaparate, era una farsa. Soltó un grito que no era humano, un sonido gutural de pura negación y angustia, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara en el suelo, inconsciente. Mi madre corrió hacia ella, gritando su nombre, pero sus acciones eran mecánicas. Su mirada estaba perdida, su cerebro incapaz de procesar la magnitud de la traición. Había sacrificado a una hija por un monstruo. La enormidad de su error era un veneno que paralizaba su alma. Mi padre, por otro lado, se levantó. Se movió con la lentitud de un hombre bajo el agua. Sus ojos, antes llenos de furia hacia mí, ahora estaban fijos en Horacio con una expresión de odio puro y primordial. El hombre que había amado como a un hijo le había robado su empresa, su honor y su familia. Tú, susurró, su voz rota. En mi propia casa. Avanzó hacia Horacio. Por un instante, el aire se llenó de la promesa de una violencia catártica. Mis tíos se pusieron de pie, listos para intervenir. Pero mi padre no lo golpeó. Cuando llegó frente a él, su cuerpo se rindió. Se agarró el pecho, un gemido escapó de sus labios, y se desplomó en el sillón más cercano, su rostro adquiriendo un tono grisáceo alarmante. El estrés, la vergüenza y la ira habían cobrado su peaje. En medio de ese pandemonio, Jimena en el suelo, mi padre con un posible ataque al corazón, mi madre llorando histéricamente, mis tíos y tías corriendo sin saber a quién atender primero, yo permanecí de pie, una isla de calma en un mar de caos. Observé la destrucción, no con placer, sino con una distancia clínica. Estaba viendo el resultado de una ecuación que había tardado años en resolverse. Fue entonces cuando la licenciada Macarena hizo una discreta señal,
y 2 policías uniformados, que habían estado esperando en el vestíbulo, entraron en la sala. Su presencia profesional cortó la histeria. Se dirigieron directamente hacia un Horacio catatónico, que parecía haber encogido, despojado de su aura de poder. Señor Horacio Montenegro, queda usted detenido. El sonido de las esposas cerrándose fue, esta vez, un sonido de justicia. La realidad pareció golpearlo. Empezó a forcejear, su rostro contorsionado por el pánico. No. Es un error. Es ella, gritó, señalándome con la barbilla. Ella los ha manipulado a todos. Diles, Fermín. Dile a tu familia la verdad. Pero Fermín no podía hablar. Y aunque pudiera, ya no quedaba ninguna verdad que pudiera salvarlo. Mientras se lo llevaban, todavía gritando miseria e inocencia, la habitación quedó en un silencio extraño y pesado, solo roto por los sollozos de mi madre y la respiración dificultosa de mi padre. Los paramédicos, también alertados por la abogada, llegaron para atenderlo. Yo miré el desastre. La familia perfecta, destrozada. El imperio empresarial, reducido a cenizas. El honor, una mancha imborrable. No sentí victoria. Sentí el vacío que queda después de una larga y dolorosa guerra. Había ganado, sí. Pero la victoria había llegado a un costo terrible, y el campo de batalla era mi propio pasado. Un mes después, el eco de la explosión aún resonaba, pero el humo se había disipado, revelando un paisaje de devastación. La constructora Montenegro era historia. La casa de mis sueños de infancia, con su jardín y sus recuerdos manchados, tenía un cartel de «Se vende» del banco clavado en el césped. Mi padre se había recuperado físicamente, pero su espíritu estaba quebrado. Horacio estaba en prisión preventiva, enfrentando una montaña de cargos que lo mantendrían encerrado durante la próxima década. Yo, mientras tanto, estaba empezando a respirar. Con la ayuda de mi tío, había alquilado un pequeño apartamento, un lienzo en blanco. Había empezado a aceptar encargos de diseño de nuevo, reconstruyendo mi vida profesional desde cero. Estaba redescubriendo el sabor de un café por la mañana sin el regusto del miedo, el placer de caminar por la calle sin sentir el peso de 1000 miradas acusadoras. Fue una tarde de martes cuando llamaron a mi puerta. Eran ellos. Los 3. Parecían refugiados de una guerra que ellos mismos habían iniciado. Mi padre, con ropa que le quedaba grande, la mirada vacía. Mi madre, sin maquillaje, su belleza marchita por el estrés y la culpa. Y Jimena, despojada de su brillo, con la expresión de alguien que ha visto el verdadero rostro del mundo y desearía no haberlo hecho. Itziar, comenzó mi padre, su voz apenas un murmullo. Sabemos que no tenemos derecho a pedirte nada. Pero, somos tu familia. Cometimos un error, hija, dijo mi madre, sus manos retorciendo un pañuelo. Un error espantoso. Estábamos ciegos, ¿él nos mintió también? Por favor, danos una oportunidad para enmendarlo. Para empezar de cero. Lo he perdido todo, sollozó Jimena. Mi casa, mi estatus, mis amigos. Me di cuenta de que te necesitaba. Eres mi hermana. Los escuché. Escuché sus justificaciones, sus lamentos, su autocompasión. Y en el silencio que siguió, busqué dentro de mí algún vestigio de la vieja Itziar, la que habría llorado con ellos, la que se habría aferrado a la más mínima migaja de afecto. Pero no encontré nada. Solo calma. Un error, repetí, mi voz tranquila y nivelada. Un error es derramar el café. Un error es tomar el camino equivocado. Lo que ustedes hicieron fue una serie de elecciones deliberadas. Eligieron la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Eligieron creerle a un extraño encantador antes que a su propia sangre. Eligieron su reputación por encima de mi libertad. Miré a mi madre. No fuiste manipulada. Fuiste cómplice. Nadie te obligó a abofetearme. Nadie te obligó a maldecirme mientras me llevaban esposada. Nadie te obligó a ignorar mi existencia durante 4 años. Luego miré a Jimena. Y tú no me necesitas.
Necesitas una red de seguridad. Necesitas a alguien que recoja los pedazos de la vida que tu maravilloso esposo destrozó. Tu dolor es real, pero es egoísta. Di un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la emocional. Me piden que empecemos de cero, continué. Es imposible. Porque para empezar de cero, primero hay que llegar a cero. Y ustedes están en números negativos. Me deben 4 años. Me deben mi nombre. Me deben mi paz mental. Es una deuda que nunca podrán pagar. Mi padre dio un paso adelante, su mano extendida en un gesto suplicante. Pero, ¿qué se supone que hagamos? No lo sé, respondí con sinceridad. Y ya no es mi problema. Tienen que aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Así como yo tuve que aprender a vivir con las consecuencias de las suyas. Abrí la puerta solo lo suficiente para indicar que la conversación había terminado. Mi familia, la que me crió, murió para mí el día que me dieron la espalda en ese estudio. No se puede resucitar a los muertos, dije suavemente. Les deseo que encuentren paz. Pero no la busquen aquí. Cerré la puerta. Apoyé mi frente contra la madera fría y escuché sus pasos arrastrarse por el pasillo hasta que el silencio regresó. No sentí alivio, ni triunfo. Solo una profunda y definitiva sensación de cierre. Hoy, mi vida es mía. Mi estudio de diseño está creciendo. Doy clases de arte digital a jóvenes en un centro comunitario. He vuelto a viajar, a Oaxaca, y he llorado de emoción frente a la belleza de su artesanía. He encontrado la paz en las cosas simples. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si fui demasiado dura. Si la sangre realmente exige una lealtad que la razón no puede entender. Pero luego recuerdo el frío de las esposas, el sonido del mazo, el susurro venenoso de mi madre. Y sé que no tomé una decisión. Acepté una realidad. Me eligieron a mí. Y por primera vez en mi vida, estoy completamente de acuerdo con mi elección. Díganme, ¿estuve mal en salvarme a mí misma?